to get better. Right or wrong. Using AI to write a love letter. Right or wrong. I'm following Pastor Andy on Instagram. Right or wrong. Avoiding seed oils at every single text you get. Right or wrong. Making Pastor Brandon eat broccoli. Right or wrong. Telling your spouse to giving up apology. Right or wrong. Saying yes when your heart says no. Right or wrong. Caring so much that you lose control. Right or wrong. Using ChatGPT to confess your sins. Right or wrong. Blaming the devil for your Netflix binge. Right or wrong. Obeying the rules only when you agree. Right or wrong. Not giving a tip at Applebee's. Right or wrong. Bueno, hemos estado en la serie Correcto o Incorrecto, y si te has perdido algunos episodios, puedes encontrarlos en línea en YouTube o en nuestra aplicación de Kenosha. Y hemos estado hablando de cómo la verdad está en crisis en diferentes áreas de la vida. Lo que vemos como realidad literalmente se está desmoronando en línea. Se les dice a las personas que sigan su corazón, vivan según su verdad y hagan lo que les parezca correcto, pero al final termina en un desastre moral cuando nuestro corazón es la guía y no el Señor. En un mundo de confusión, la gente se pregunta, ¿es posible conocer la verdad? Iglesia, ¿es posible? Claro que sí, pero vivimos en una época con la que la verdad se distorsiona a través del algoritmo de nuestros teléfonos. Al estar en línea nos categorizan, nos meten en cámaras, y cada vez que hacemos clic en algo nos encasillan en esa categoría. Nos envían anuncios, intentan dirigirnos por ciertas direcciones y no podemos evitarlo. Luego nos alimentan con lo que hacemos clic. Así que ese dinero se gana con la publicidad. La gente se está lucrando con nuestra ira, miedos, aficiones o lo que sea. Y nuestros cerebros se están entrenando en línea para cuestionar incluso las realidades más básicas. Desde que di la charla Dios contra la IA, que fue la segunda semana de esta serie, algo ocurrió hace unas semanas. Hubo algo que se llamó Sora versión 2. Si aún no lo has oído, se convertirá en un término familiar. Se lanzó hace unas semanas y los videos de IA han subido de nivel. Lo compartiré de hecho con ustedes. Brandon y yo nos hemos estado divirtiendo con esto y les compartiré uno que siempre quise subir a una máquina del tiempo, y eso es como ha ido estas semanas pasadas. Así que ese video fue hecho de hecho en 10 segundos y estoy en un DeLorean y se ve cinematográfico, y esto es lo que es la punta del iceberg. Ahora mismo se pueden distinguir cuando las cosas son IA, pero creo que probablemente en los próximos 6 meses o un año veremos cosas que no resultarán muy difíciles de entender. ¿Esta es la realidad o es IA? He creado muchísimos como este programa. Alison es como, oye Andy, me da miedo de eso, pero las cosas van muy rápido, y si te perdiste lo de IA, te animo a que lo escuches. Fue hace unas semanas, y de nuevo eso demuestra que la realidad se está distorsionando. No sabemos si lo que vemos es real o no, así que nuestros cerebros están entrenados para mirar las cosas y confiar en lo que vemos, y ahora nos están entrenando para desconfiar de todo lo que vemos. Y por cierto, esto es diferente a tener una mente crítica. Siempre deberíamos ser críticos. Si leemos un artículo o vemos una noticia, deberíamos preguntarnos cuál es la verdadera historia detrás de esto. ¿Qué estoy viendo realmente? ¿Qué quieren que mi corazón vea? ¿El pensamiento crítico es bueno? Deberíamos ser pensadores críticos, pero cuestionarlo todo no es pensamiento crítico. Eso es pensamiento conspirativo. Y cuestionarlo todo puede llevar a la paranoia, al cinismo y a la duda incesante. Hacia ahí se dirigen nuestras mentes en esta cultura. Por eso es muy importante que nos arraiguemos en la verdad, ya que en la sociedad la verdad se cuestiona de formas completamente nuevas. Y podemos conocer la verdad porque Dios es verdad. Él es el creador de la verdad. Y Jesús dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Dios es la personificación de la verdad. De hecho, la Biblia describe a Dios como el autor de la verdad. La verdad proviene del carácter y la naturaleza mismo de Dios.
El término hebreo para verdad es emet, que significa verdad, firmeza, estabilidad o fidelidad. Así que cuando le decimos a Dios que tu fidelidad es grande, le decimos que eres verdadero, inamovible, inmutable. De hecho, Lamentaciones 3:22, Jeremías escribió esto en un momento de gran conmoción. Se le llamó el profeta deprimido porque le sucedieron muchas cosas malas. Pero esto es lo que dijo en Lamentaciones 3:22. Por el amor fiel del Señor no pereceremos, porque sus misericordias son externas, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad, grande es tu veracidad. Podemos conocer la verdad. Él es el objeto inamovible en nuestra vida. Él es Dios. Y su fidelidad reside en mantenernos dentro de su naturaleza perfecta de veracidad. Dios es el árbitro de la verdad. No importa qué pase, Él es nuestra fuente y nuestra roca. Él es nuestro fundamento. La verdad conduce a creencias correctas y las creencias correctas conducen a un comportamiento ético. Y el comportamiento ético proporciona una cultura que puede florecer. La verdad se puede encontrar, iglesia, y está en su palabra, y por su palabra podemos conocer el carácter de Dios, como vivir en una relación correcta con Dios y con los demás. Y sabiendo esto, si hay verdad, no puedes tener razón si estás equivocado. Así que con esta introducción de esta mañana creo que es bueno entender que podemos conocer la verdad. Ahora quiero responder a sus preguntas. Durante las últimas 4 semanas les hemos pedido que envíen preguntas sobre lo correcto o incorrecto o sobre cuestiones de verdad. Recibimos varias, espero poder responder a buena parte de ellas esta mañana. Dedicaremos el tiempo que necesitemos a cada pregunta. Si nos quedan preguntas, veremos qué hacer con ellas más adelante, ¿ok? Sin más preámbulos, pasemos a esas preguntas. ¿Les parece bien? ¿Ok? Y bueno, ¿quién está listo? Y bueno, las responderemos bíblicamente. Intentaré contextualizar la pregunta según su contexto. Y pasemos a la primera. En el mundo actual, los cristianos tienen acceso a una increíble cantidad de enseñanzas y contenido en línea, podcasts, libros y mensajes de iglesias de todo el mundo. A veces esto puede generar tensiones o expectativas poco realistas de las iglesias locales cuando las personas comparan lo que experimentan en línea con lo que experimentan en su propia congregación. Como pastor, ¿cómo animaría a los miembros de la iglesia a interactuar con contenido externo de forma saludable sin perder la conexión con su comunidad local y apoyándola? Es una buena pregunta. Estamos inundados de contenido como nunca antes. Tenemos contenido bueno o malo a nuestro alcance. Más contenido del que podríamos ver en nuestras vidas. De hecho, si tienen un iPhone, puede que muchos, incluso esta mañana de camino a la iglesia, incluso durante el culto, les hayan dicho cuántas horas pasan en promedio al día con el teléfono. Bueno, acabo de ver mi informe y me quedé horrorizado. Así que es casi un trabajo de tiempo completo el tiempo que pasamos con el teléfono. Sé que lo usamos para diferentes cosas, para trabajar, ver cosas, enviar correos electrónicos o mensajes de texto. Pero pasamos muchísimo tiempo en nuestros teléfonos descargando contenido. Es una excelente pregunta. Vivimos en una era de videos, de podcasts, YouTube y TikTok. Y dependiendo del tema, el algoritmo te los seguirá mostrando. Incluso cuando no lo estés buscando, recibirás notificaciones push de la aplicación que dicen: mira este video. Y estoy muy agradecido por la posibilidad de investigar cosas que antes solo se requerían en ir a una biblioteca y abrir un archivo vertical. ¿Y quién recuerda esto? Simplemente abres este archivo y tienes que buscar entre recortes de periódico o usar las fichas para encontrar el libro en la biblioteca mediante el sistema decimal Dewey. Y bueno, eso es tan arcaico. Ahora solo es una búsqueda en Google. Y cuando la gente dice no sé dónde encontrarlo, les doy un cupón. Aquí tienen un cupón gratis para una búsqueda de Google. Así que tenemos tanta información al alcance de la mano. Y estoy muy agradecido por los muchos pastores fieles que han puesto sus recursos a disposición de las masas. Y gracias a Life Church tienen la aplicación de Uber Bible traducida a la mayoría de los idiomas del mundo. La Biblia ahora es accesible en todo el mundo. Y estoy agradecido por eso, por la capacitación en evangelismo que ofrecen nuestros amigos de Dare to Share. Y estoy agradecido por los pastores fieles, incluso por los grandes como John MacArthur y Charles Stanley, quienes tienen todos sus sermones en línea para que los escuchemos, o por apologistas como Frank Turk, que brindan recursos para defender nuestra fe. Y hay tantos recursos útiles en nuestra vida.
pero también muchos inútiles. Así que si bien tenemos estos recursos, debemos considerarlos y recordarlos algunas cosas. Y primero, no conoceremos a estas personas en su mayoría. Quizás a la mayoría de estas personas no las conocerás y ellas no te conocerán a ti, por lo tanto no pueden cuidar directamente de tu bienestar espiritual. Como una iglesia local, su llamado y el contenido que ofrecen puede ser limitados si solo se centran en ese podcast en particular. Es posible que tenga un enfoque muy limitado a la palabra de Dios, mientras que aquí en la iglesia local te queremos darles todo el consejo de Dios, quiero darles todo lo que dice la Biblia, no solo un tema pequeño. Además, si solo escuchas podcasts, videos o lees libros y participas en tu iglesia y ni lees la Biblia. Y también estás como reemplazando la comunidad bíblica y la palabra de Dios por algo más. Así que el interactuar con contenido en línea creo que deberías hacerlo. Y bueno, y esto es algo con lo que la iglesia primitiva tuvo que luchar. No había podcasts en las iglesias primitivas, ni siquiera libros cristianos, pero aún así podemos lucharlo con estas cosas. Y hay muchas personas también que están interesadas en estos. Si te concentras tanto en esto, y esto es algo que nuevamente la iglesia primitiva luchaba, y lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 1, 10. Pablo habla a la iglesia de Corintios, dice: ahora bien, hermanos, les ruego en el nombre del Señor Jesucristo que todos estén de acuerdo en el que dicen, que no haya divisiones entre ustedes, que estén unidos en un mismo entendimiento y una misma convicción. Porque, hermanos, algunos de la congregación me han informado que hay rivalidad entre ustedes. Lo que digo es que algunos de ustedes dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos o de Cristo. ¿Está Cristo dividido? ¿Fue Pablo crucificado por ustedes o fueron bautizados en su nombre? La iglesia de Corinto, de lo que Pablo hablaba, estaba dividida. Están divididos entre personalidades, buenas personalidades. La primera facción que ven aquí, algunos decían que era de Pablo, y esto es comprensible. La iglesia de Corinto fue fundada por el propio Pablo, así que la gente sentía lealtad hacia Pablo como si fuera de Pablo, pero luego hubo otra facción cuando Pablo se fue de la ciudad. Cuando fundó la iglesia, había un orador muy poderoso llamado Apolos, y entonces Apolos llegó, era excelente en retórica y a la gente le gustaban sus mensajes. ¿Dónde estaba Apolos? Y había otra facción que decía: ¿dónde estaba Pedro? Cristo era su nombre griego. ¿Dónde estaba Pedro? A la gente le gustaba mucho Pedro porque era el apóstol original. Se dice más adelante en el libro de Corintios, cuando Pedro llegaba a la iglesia le hacían con toda su vida. Y sí, claro, Pedro llega con su esposa. Ahora recibimos esa enseñanza familiar. Algunos dijeron que estaban con Pedro y algunos están con las personas súper espirituales que dicen: sí, bueno, no necesitamos a ninguno de ellos y solo voy a estar con Jesús por último. Pero eso no era el corazón de quienes decían que solo estaban con Jesús. Solo querían superar a la gente y no querían que los líderes les enseñaran, lo cual en realidad no es bíblico. Así que lo que vimos aquí en esta iglesia primitiva fueron facciones de personalidades muy poderosas, y Pablo no quería saber nada de esto y quería que la gente estuviera unida en torno a la misión y el evangelio de Jesucristo. Por eso, cuando interactuamos con contenido en línea, debemos asegurarnos de que completamente nuestra lectura bíblica diaria y nuestra experiencia en la comunidad de la iglesia local. ¿Ok? Sin eso podríamos apasionarnos tanto por algo con lo que no tenemos una conexión personal, y podríamos causar división, y no queremos eso. Y eso es precisamente lo que Pablo les dice a los corintios. Así que cuando escuchemos contenido, asegurémonos de que complemente nuestra fe al leer la Biblia y participar activamente en la iglesia local. Y sí, otra cosa sobre los podcasts es que suelen decirles a los pastores o a las iglesias a las que deberían hacer. A veces es correcto, a veces no, pero siempre les digo esto, incluso a mis amigos podcasters: hablar es fácil cuando no tienes lo adecuado. Es más fácil decir algo por un micrófono y entrar en un algoritmo que pastorear una iglesia. No quiero decir que sea superior, pero a veces me siento un poco débil cuando la gente dice que tienes que hacer esto, que tienes que hacer esto, y cuando ni siquiera van a la iglesia o la pastorean. Así que les agradezco, pero vivimos en un mundo de ira, donde la gente dice que tienes que hacer esto y no están en ese contexto. Debemos ser personas de verdad y fe y asegurarnos de que nuestro contenido en línea complemente. Así que cuando escuches contenido en línea debes hacerte preguntas
¿Estás escuchando la verdad? ¿Es cierto lo que dicen? Y esto es fundamental. He visto a congregantes escuchar voces de falsos maestros o de enseñanzas extrañas. La persona que hablaba era muy apasionada, pero no hablaba de la palabra de Dios. Y así que debemos preguntarnos, aunque sea popular o porque todo el mundo hable de ello, debemos hacernos esa pregunta: ¿es cierto esto? Y lo que escuchas te está haciendo caer en el legalismo. De acuerdo, muchos podcasts o enseñanzas son muy populares porque dicen algo que puede ser un poco novedoso. Y así que hoy en día la gente tiene muchas opiniones sobre la salud, quizás preferencias particulares en la iglesia o en la vida, y tienen la libertad de compartirlas en podcasts. Y si tuvieran un podcast, lo haría, tendría la libertad de compartir esas cosas, pero la realidad es esta: lo dice la escritura, lo manda. Si la escritura no manda algo, puedes apasionarte por ello, pero con amabilidad y comprensión. La gente podría no estar de acuerdo con tu opinión. Es un hecho objetivo o una sensación subjetiva, y me encanta que incluso nuestro pastor de jóvenes, Brandon, lo diga mucho. Me encanta que hagas esa pregunta con frecuencia. Es una pregunta muy útil. Así que estás escuchando la verdad, estás cayendo en el legalismo y finalmente estás en misión con la iglesia. Estás siendo bíblicamente preciso, estás en misión con tu iglesia local, estás ocupando tu tiempo con libros y podcasts adicionales, pero no tienes relaciones en la vida real ni participas activamente en tu iglesia. Diría que probablemente necesites reducir los suplementarios para poder trabajar en lo fundamental que tiene sentido, ¿ok? Y de nuevo, una cosa más antes de continuar con esta pregunta. A veces cuando llenamos nuestras vidas de contenido en línea, podemos evitar la rendición de cuentas a la iglesia local. Y lo que quiero decir con esto es lo siguiente. En 1 de Tesalonicenses, Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: ahora les pedimos, hermanos y hermanas, que reconozcan a quienes trabajan entre ustedes, los guían en el Señor y los amonestan, y que los tengan en muy alta estima y amor por causa de su trabajo. Tengan en paz entre ustedes y los exhortamos, hermanos y hermanas, amonesten a los que estén ociosos, consuelen a los desanimados, ayuden a los débiles, sean pacientes con todos. Vemos aquí el corazón de la iglesia es este: no sean ídolos, reconozcan a quienes trabajan, debemos trabajar juntos, animarnos unos a otros. Y de nuevo, si usan contenido suplementario para no hacer lo que se supone que debemos hacer en la vida real, quizás estás evitando la responsabilidad que nos damos unos a otros en el Señor. Si se identifican más con las enseñanzas de su podcast que con las de alguien de su comunidad eclesial, aumentar las enseñanzas en grupos pequeños. El domingo por la mañana puede que vivas en la responsabilidad que ofrece la comunidad de iglesia. Y repito, la gente en línea no te conocen, no saben cómo cuidarte porque no te conocen y no pueden corregirte si te equivocas. De hecho, esto es lo que me encanta de la iglesia. No puedes conocer a todos, pero alguien puede conocerte. Y es importante que alguien en la iglesia te apoye espiritualmente. Y solo compartir estas 3 cosas importantes para la gente de la iglesia. Y puedes hacerte la pregunta de: ¿me conoce esta persona? ¿Esto es para mí? ¿O puede esto ayudarme? Necesitas tener una relación en la iglesia donde alguien pueda decir que sí rotundamente a las 3 cosas. ¿Te conocen? ¿Están a tu lado? ¿Te ayudarán? Solo alguien de carne y hueso puede responder que sí a esas preguntas. Y de nuevo quiero dejar esto muy claro. Estoy muy agradecido por los podcasts, por la enseñanza en línea, por la apologética, por las voces externas, pero deben tener su lugar y deben ser veraces. No deben llevarnos al legalismo y deben mantenernos enfocados en nuestra misión. Ok, pasemos a nuestra segunda pregunta. Creo que le dedicamos bastante tiempo. Ok, pregunta 2. Las escrituras dicen repetidamente que debemos defender la justicia para los extranjeros, y supongo que eso es así independientemente de su estatus legal. Sí, entiendo la importancia de respetar las leyes de nuestro país, pero estas redadas de ICE parecen una cacería de brujas. Al parecer están asaltando edificios de departamentos en helicópteros en plena noche mientras la gente duerme. Entiendo la crisis migratoria, pero ¿dónde ponemos el límite? ¿En qué punto estamos oprimiendo a quienes Dios ama? Ok, esas son preguntas reales enviadas por personas de aquí y bueno, alrededor de aquí. Así que abordemos esto. Esto es un tema muy emotivo. Son cosas que vemos a diario en las noticias. Es algo muy cercano, especialmente porque estamos en la ley de Chicago. ¿Qué hacemos con el debate sobre inmigración? Así que antes de profundizar en esto, y de nuevo, si tienen alguna pregunta,
Cuando termine de responderlas, por favor envíenme un correo electrónico. Ok, no quiero que se preocupen por las cosas en casa. Haré todo lo posible por ustedes, pero tampoco voy a andar con rodeos. Podemos simplemente hacer lo más claro posible. Ok, así que abordar la inmigración debemos verlo primero desde la perspectiva de un seguidor de Cristo. Eso es muy importante. Tenemos que ver a todos, sin importar su estatus legal, como seres humanos hechos a imagen de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Así que todos somos a imagen de Dios. Si entras por estas puertas de la iglesia de la ciudad de Kenosha, debes saber que si son, sin importar quiénes sean, eres imagen de Dios. Y Dios te ama y queremos que conozcas a Jesús. Y es nuestro deber cristiano mostrar el amor de Jesús, sin importar el país de origen ni la situación legal de una persona. Y Dios le recordó a Israel en Éxodo 22:21. No maltraten ni opriman al extranjero, porque extranjeros son en Egipto. He tenido problemas en países extranjeros antes y me alegro mucho de que cuando recibí ayuda, cuando Alice y yo recibimos ayuda cuando nuestro auto se averió en un país extranjero, nos alegra mucho que la gente nos dijera no vamos a hablar contigo, y tuvimos algo de eso, pero recordamos a quienes nos ayudaron y por eso no queremos maltratar a nuestros extranjeros opresores, pues eres extranjero en Egipto. Podemos aplicar esto a nosotros, por eso es importante que como seguidores de Cristo nos fijemos primero en las personas. Necesitamos tratarlas con amor y compasión. Ahora, como hablamos sobre la empatía tóxica la semana pasada, lo que hacemos por una persona no necesariamente refleja nuestra postura política. Las políticas consideran el panorama general, incluso cuando nos relacionamos personalmente con una persona que podría estar en apuros o en una situación donde no tiene, por ejemplo, estatus legal o incluso inmigración. Por lo tanto, nuestras relaciones personales no pueden influir en una política en general. La política en general debe ignorar nuestras emociones y debe considerar lo mejor y sobre todo lo que dice la palabra de Dios al respecto. Desde el punto de vista político deben existir leyes de inmigración. Así que tenemos compasión por las personas sin importar su estatus legal. Debemos tener leyes de inmigración y quiero explicar algunas de las preguntas. Voy a dar algunos datos cotidianos y también quiero aplicar la Biblia a esto. No quiero que esto sea una discusión política, quiero que sea una discusión teológica también. Ahora, cuando vemos noticias muy controvertidas como ocurre a diario, debemos preguntarnos qué estamos viendo realmente. Cuando la gente hace afirmaciones, debemos preguntarnos, debemos verificar los hechos, ¿verdad? Esas declaraciones, noticias y videos en línea están posicionados de tal manera que evocan emociones y en algunos casos empatía que puede volverse tóxica. Ahora, el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, que es el ICE, es la Agencia de Seguridad Pública del Gobierno. Está compuesto por dos departamentos: Seguridad Nacional, que investiga delitos transnacionales como la trata de personas, el narcotráfico y los delitos financieros, y la Oficina de Deportación, que se encarga de hacer cumplir las leyes de inmigración identificados, arrestando, deteniendo y deportando a quienes las infringen. ICE se encarga de hacer cumplir las leyes y así sin importar la administración, ¿verdad? Por lo general, el 40% de quienes caen en situación ilegal han sobrepasado el límite de sus visas y lo vamos a hablar luego de eso. Está priorizando a las personas con antecedentes penales. Hay mucha gente en redes sociales que dice que eso es falso. De hecho, es posible que veas un porcentaje en redes sociales y algoritmos que indica que entre el 60 y el 70% de los detenidos no tienen antecedentes penales. Y bueno, eso no es necesariamente cierto. Si sumas el porcentaje de quienes están en proceso de arresto y procesamiento de sus delitos y sumas a los condenados, solo el 5% está detenido sin antecedentes penales. Y puedes decir, bueno, eso no debería ser así. La realidad es que incluso cuando infringes una ley de inmigración, ya sea aquí en Estados Unidos o en cualquier otro país, corres el riesgo de ser detenido por haber infringido la ley. Así que, dicho de otro modo, solo el 5% de los detenidos no tienen antecedentes penales, incluyendo a los condenados y los que están en proceso de ser condenados nuevamente. Por lo tanto, al consultar las cifras en líneas debemos cuestionarlas, debemos profundizar un poco más en ellas, ya que de nuevo la gente manipula las cifras para evocar una emoción. También escuchamos afirmaciones de ciudadanos detenidos. ¿Has oído esa afirmación en las noticias? Están deteniendo a ciudadanos. Y cuidado, y las redes sociales nos mencionan que a menudo se trata de personas que han agredido a la policía o interferido en sus acciones. Así cuando protestan o lanzan objetos, no lo están arrestando ni reteniendo como ciudadanos para deportarlos, pero los
detienen porque cometieron un delito o porque interrumpen la acción policial. Y a veces arrestan y detienen a personas en medio de la tensión. Y no es raro, si estás en un momento de alta tensión, es muy probable que te detengan en un momento, pero luego te libren cuando se disipe la tensión y se dé cuenta de que no cometiste ningún delito. Y claro que si alguien es encarcelado sin haber cometido ningún delito, nadie estaría de acuerdo, pero estarían en contra del debido proceso. Pero repito, lo que solemos oír en las noticias son personas arrestadas por encontrarse en un ambiente de alta tensión, y a menudo se arresta a un gran número de personas. Y al disiparse la incertidumbre, se libera a quienes se dan cuenta de que no cometieron ningún delito, pero a quienes sí lo cometieron se les mantiene detenidos. Y entonces necesitamos mencionar esto de nuevo porque hay temas muy sensibles en las redes sociales. Y de nuevo, mientras buscamos la verdad, debemos preguntarnos qué está sucediendo realmente aquí. Entonces, ¿cómo deberíamos guiarnos teológicamente como cristianos al hablar sobre los problemas de inmigración? Y debemos entender que los países y las fronteras fueron creadas por Dios para evitar la rebelión centralizada. Y vemos esto en Génesis 11. La población mundial se unió y quiso construir una torre gigante que llegara hasta el cielo para hacerse un nombre. Génesis 11:4 dijeron: vengan, construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Hagamos un nombre, si no nos dispersaremos por toda la tierra. Ahora, lo que la gente está haciendo aquí es desafiar el mando de Dios de multiplicarse y llenar la tierra. Y dicen: bueno, nos multiplicaremos, pero nos quedaremos aquí y nos haremos un nombre. Y lo que quieren decir con esto es que no te necesitamos, Dios. Siempre que le decimos que no a Dios, al menos estamos insinuando que no te necesitamos en esta situación. Y lo haré a mi manera. Y esto es exactamente lo que hicieron nuestros antepasados humanos en Génesis capítulo 11. Y no nos dispersaremos, construiremos una torre y la gente verá nuestro nombre. ¿Y sabes qué Dios dijo al respecto? No. Génesis 11:8. Así que desde allí el Señor los dispersó por toda la tierra, dejaron de construir la ciudad, por lo tanto podría llamarse Babilonia, pero el Señor confundió su lengua con lo de toda la tierra, y desde allí el Señor los dispersó por toda la tierra. Y así literalmente Babilonia viene de la palabra Babel, que significa mezclar o confundir. Así que Dios quería que la gente se extendiera por toda la tierra. Y en Hechos 17:26 vemos además que las fronteras y los países son idea de Dios. Y dice: pero un solo hombre creó a todas las naciones para que habitaran sobre toda la tierra, y les determinó sus tiempos y límites. Y permíteme leerlo nuevamente. Por un solo hombre creó a todas las naciones para que habitaran sobre toda la tierra, y les determinó sus tiempos y límites. Y de hecho, nuestra gran comisión nos dice que vayamos a todas las naciones, a todos los grupos étnicos del mundo. Así que las fronteras ayudan a establecer lo que Dios está haciendo y lo que Dios ha prometido. Y de hecho, Israel, el pueblo escogido de Dios, tiene fronteras. La tierra prometida tiene fronteras y hoy se establecen para el orden, la protección y la identidad. El enfoque bíblico apropiado para las fronteras y las naciones sería defender tanto la soberanía de una nación como nuestra responsabilidad divina de tratar a los extranjeros con amabilidad y dignidad. Ahora, ha habido momentos en la historia en los que los líderes han dicho: no necesitamos fronteras, necesitamos un gobierno mundial. Puede que no hayan dicho un gobierno mundial, pero su intención era conquistar el mundo. Y les diré que la historia nos las trata con amabilidad. Más adelante en las escrituras de Apocalipsis se nos dice que en el futuro alguien intentará establecer un gobierno mundial llamado el Anticristo y no tiene buena reputación. Pero tener un gobierno mundial sin fronteras no es nada nuevo. De hecho, los hippies de los 60 contaban la canción Imagine de John Lennon. Imagina que no hay países, es difícil, nada por lo que matar, ni morir, ni religión. Imagínate toda la gente que viva en paz. Y bueno, jamás existirá una utopía liderada por seres humanos rotos y pecadores. Las fronteras son idea de Dios y los gobiernos mundiales únicos jamás funcionarán de este lado del cielo, no lo harán. Los tiranos lo intentarán y solo bajo el reinado de Jesucristo como Rey eterno se logrará. Así que debemos decir que la inmigración ilegal perjudica a las más vulnerables. Y esta es la parte en la que realmente quiero que se centren. Aquí tienen una foto mía en Ecuador. Tenemos nuestra iglesia de Ciudad Kenosha en español. Tenemos un ministerio.
le traduce nuestros mensajes de YouTube al español. Y esto es en Ecuador, donde vive nuestro traductor. De hecho, no estoy con él, es un pastor de una zona y predico en una zona donde no es como ecuatorianos, sino varios países de Sudamérica que culminan en este lugar para vivir temporalmente mientras se preparan para emigrar ilegalmente a Estados Unidos. Y esto era como el campamento base, y pude predicar un mensaje en el campamento base donde muchos migrantes se dirigirán a Estados Unidos. Este es un camino peligroso y es aquí donde muchas personas comenzarán su camino hacia Estados Unidos con la esperanza de una vida mejor. Eso es lo que debemos entender. Tengan compasión por tanta gente. Estás dejando atrás situaciones devastadas por la guerra, simplemente terribles. Pero eso no significa que el fin no justifica los medios, y esta es la razón. Para llegar a Estados Unidos tienes que atravesar lo que se llama el tapón de Darién. Es una jungla peligrosa y sin caminos entre Colombia y Panamá. Bandas criminales y traficantes operan en la selva, se aprovechan de los migrantes, son responsables de robos, asaltos, violencia sexual, secuestros. Los migrantes que viajan por el tapón de Darién son despachados entre grupos criminales, incluyendo los poderosos carteles. Al cruzar de Colombia a Panamá, estos grupos operan y se benefician de los migrantes, cobrándoles comisiones y cometiendo actos de violencia. De hecho, se estima que entre el 60 y 80% de las mujeres y niñas que viajan desde Centroamérica a través de México son agredidas sexualmente, y se utiliza a menudo esta palabra como forma de pago, control e intimidación por parte de los contrabandistas, conocidos como coyotes y miembros de los carteles. A menudo se les exige a las personas que carguen mochilas llenas de drogas. El migrante atraviesa de 4 a 6 zonas diferentes de los carteles, donde se les exige un pago, que es una agresión, para seguir adelante, y los entregan de 4 a 6 veces y en cada ocasión sufren abusos. En pocas palabras, en una carretera de peaje violenta, mujeres y niños son traficados a Estados Unidos a diario a través de la frontera y esclavizados incluso en este país. Y me detengo un momento. ¿Dónde están las protestas de esto? Digo, sabes, salgamos a la calle, necesitamos ser personas que oremos, que nos preocupemos por los otros, pero esta es la historia no contada. Esta es la historia que no te cuentan. Es una foto, estaba en el campamento base donde mucha gente abandona esa zona para caminar hacia el norte. ¿Y dónde están las noticias al respecto? Son muy escasas. Y aún así, la gente sigue clamando y me encantaría compartir los enlaces que verifican estas historias. Y debemos tener una frontera como toda nación y debemos saber medios legales para cruzarla. Y por supuesto, necesitamos asilo, necesitamos formas adecuadas de ayudar a las personas que se encuentran en zonas devastadas por la guerra y la violencia. No queremos que la gente regrese a sus países y sea asesinada, así que necesitamos algo sensato, necesitamos orar para que nuestro gobierno tenga algo sensato, pero debemos entender que tener una frontera no es idea de Dios. La idea de Dios es el orden, así que podemos ver el desorden que está ocurriendo y debemos amar al extranjero, legal o ilegal, en Estados Unidos. Pero podemos amar y al mismo tiempo defender el cumplimiento de las leyes. Romanos 13:1 dice: sométese a toda persona a las autoridades superiores, así que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las autoridades las que existen por Dios son instituidas. Diría que la mayor opresión en este momento es una frontera abierta donde permitimos que mujeres y niños sean agredidos de 4 a 6 veces para llegar a Estados Unidos. Debemos amar a las personas sin importar su estatus, pero nuestras políticas deben tener una visión más amplia. Espero haber respondido a esa pregunta. Ok, así que repito, debemos amar a las personas sin importar las circunstancias, pero también debemos tener políticas que no las utilicen como esclavos. Y hablamos de la abolición de la esclavitud y sigue ocurriendo hoy en día con la trata de personas. Pregunta 3. Y número 3. Podemos hacer una más fácil, ok. Y bueno, vamos a igual leerla, ok. ¿Debería o no debería referirme a alguien con sus pronombres preferidos cuando estoy en el trabajo? Cuando es cliente o cuando es un cliente, ejemplo, profesor con un estudiante, cajero con un cliente, enfermera con un paciente. Y por cierto, quiero que sepas que esta fue la pregunta más frecuente, las hemos combinado y creo que se presentó como 4 veces. Y debe ser algo que estés enfrentando en tu trabajo. Intentaré responder esto con mucha claridad,
Si necesitas hacer algún seguimiento, por favor, porque no quiero que te despidan mañana. ¿Ok? Si necesitas aclarar eso, pero de nuevo vamos a abordar esto con precisión en las escrituras. Y empecemos. ¿Y cuál es la idea de Dios sobre el género? Génesis 1:27. Así que Dios creó a la humanidad a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y por cierto, en el último año probablemente he leído este versículo tanto como Juan 3:16. Si me hubieran preguntado hace años, cuando estaba en el seminario, si estaría leyendo Juan o Génesis capítulo 1 versículo 27, me preguntaría por qué. Y es porque esto es algo de debate hoy en día. Y Génesis 1:27, Dios dice que hay un solo hombre y una sola mujer. Al hablar con una persona que se identifica como transgénero, permítanme darles un resumen, vamos a profundizar más. Cuando me encuentro con alguien que se identifica como transgénero en mi conversación, no necesito decir, oye, por cierto, eres transgénero, déjame contarle toda mi teología. Muchas veces la situación no lo permite. Y bueno, algo sencillo que hago es referirme a ellos con ningún pronombre. ¿Ok? Simplemente les hablo y trato de evitarlo. Si se vuelve inevitable, especialmente si mantengo contacto, quizás les explique que les voy a compartir en un momento. ¿Ok? El resumen, y lo voy a dejar claro. Nunca usaría los pronombres preferidos si alguien tiene pronombres opuestos a su sexo biológico. Algunos se preguntan, y bueno, ¿cómo lo hago? Y déjame primero explicarte algo. Usar los pronombres preferidos para alguien refuerza algo falso y en última instancia desamorado, ya que refuerza la falsa comprensión de la persona y sin darse cuenta menoscaba la palabra de Dios. Nos volvemos insensibles cuando usamos los términos del mundo una y otra vez, y eso nos hace leer Génesis 1:27 con cierto desprecio. Ahora, desde una perspectiva bíblica y científica, no existe lo que es el transgénero. Desde una perspectiva bíblica, y sé que suena una afirmación controvertida, pero es cierto, existe la disforia de género, es la sensación de que tu género biológico, genético o psicológico no coincide con el género. Esto ya estaba en el DSM, creo, al menos hasta el tercer año, ahora lo han eliminado de los manuales, y sin embargo, la Biblia no habla de disforia de género, porque la palabra género no se inventó hasta 1945. ¿Sabías eso? Cuando hablamos de género, antes lo llamábamos sexo biológico. Pero en el 45, el sexólogo John Money, quien por cierto, si haces una búsqueda rápida en Google, ten cuidado, tenía opiniones increíblemente diversas sobre la sexualidad, que hoy te llevarán a la cárcel. Pero él es el único, él es el padrino del género. Imagínate. Antes del 45, el género se usaba principalmente para construcciones gramaticales, especialmente si estudias español o italiano. Tienes palabras femeninas y masculinas. El término género en contexto se popularizó aún más en la década del 70 durante el movimiento feminista. La verdadera razón es que la identificación como hombre o mujer, impulsada por una serie de códigos cada vez más binarios, no era necesariamente relevante, no está necesariamente relacionado con tu realidad biológica, y así los roles sociales, incluyendo la orientación sexual y la identificación de género, dependen de la preferencia personal, y eso nos enseñó la década del 70. Esta cosmovisión afirma que la verdad no es el camino de Dios, sino el nuestro, y eso no es cierto. Hoy nos hemos alejado de miles de años de comprensión de lo que es masculino y femenino, y hemos aceptado como cierta una idea impulsada hace 40 años. Por lo tanto, sean cariñosos, no debemos usar pronombres personales, porque nuestros pronombres, nuestro género, es algo que no tiene ni 100 años. Sin embargo, la comprensión se está descifrando a un ritmo asombroso. No debemos usar pronombres personales, por eso quiero darles 5 razones que he adoptado del estándar del grupo como recurso para evitar el uso de pronombres personales. En primer lugar, los pronombres no son una cuestión de elección, sino una referencia a una realidad objetiva. Así que tus pronombres son una referencia a la realidad objetiva. No se pueden elegir.
Un nombre sí puedes elegir, un pronombre no. Un pronombre es realidad objetiva. Un nombre es subjetivo. Supongo que puedes llamarte como quieras. Y de nuevo creo que también necesitas estar convencido de eso, pero tus pronombres son realidad objetiva. Decir algo opuesto a la realidad objetiva es mentir. Segundo, al hablar con alguien, por eso mismo no uses sus pronombres. Ya lo mencioné. Tercero, usa pronombres preferidos y habla con convicción. Ok, si alguien te dice que debes hacerlo, es un discurso forzado que te obliga a romper la convicción bíblica hacia el Señor. Número 4. Usar pronombres preferidos implica adoptar una perspectiva extranjera. Obligarte a usar pronombres personales transgénero puede parecer un cambio menor en tu comportamiento, pero no lo es. No te están pidiendo simplemente que digas palabras diferentes, te están pidiendo que abandones tu visión del mundo sobre este tema y adoptes la suya. Es importante. No parece algo pequeño, de hecho es algo bastante grave. Y en quinto lugar, usar los pronombres preferidos participa en la transición social. Es un primer paso en el proceso que puede llevar a la autolesión. Y déjame explicarte. La hospitalidad con los pronombres defiende y asume que el daño proviene de usarla de género incorrecto. Si escuchas como si no usaras los pronombres, le harás daño. Pero aquí es donde estará el daño mayor. Pero quienes se abstienen de usar pronombres preferidos se preocupan por las autolesiones que se derivan de procedimientos psicológicos, hormonales o quirúrgicos que continuarán si se les afirma en ese género. Una persona que ha declarado un nuevo nombre con nuevos pronombres y ha dado el primer paso hacia la transición social que incluirá cambios reversibles en ese cuerpo. Y no participes en eso. Sé que algunos te dirán, no sé Andy, me encantaría volver a hablar contigo sobre eso y de nuevo algunos aspectos prácticos podrían llevarte a un punto diferentes. Pero bueno, quiero que sepas que usar un pronombre falso no es amoroso y es mentirle a esa persona. Sin embargo, debemos mostrarle compasión hacia quienes se identifican como transgénero. Debemos amarlos sin concesiones y debemos explicarles, especialmente si tienen una relación continua, por qué no usarán pronombres o por qué pueden evitarlos por completo. Y por qué no les guste. Por eso probablemente tendrás que conversar mucho con ellos, pero no tendremos otra opción que amar a todos los que estén hechos a imagen de Dios, pero sin comprometer la palabra de Dios. Si comprometemos la palabra de Dios, eso no es amar. Ahora, ¿qué pasa en tu lugar de trabajo? Como se preguntó, en el lugar de trabajo, y repito, te recomiendo no usar pronombres, evítalo si puedes. Necesitas hablar con tu jefe, explícale desde una convicción religiosa por qué los empleadores por ley tienen que hacer adaptaciones religiosas si tienes la convicción de no usar pronombres. Ok, ahora me doy cuenta de que es más fácil decirlo que hacerlo. Si quieres conversar conmigo después puedes hacerlo. Y no estoy diciendo que simplemente vayan y los despidas mañana, pero quiero que sepan que tienes muchas más opciones para sus convicciones religiosas de las que normalmente creen. Espero haber respondido a su pregunta. Y ahora pasemos a la pregunta 4. Y bueno, necesito preguntas fáciles, ¿ok? ¿Qué dice la Biblia sobre cómo cristianos debemos ver el conflicto entre Israel y Palestina y Dios? Además, cuando la Biblia menciona a Israel, se refiere a un lugar físico o a su gente. Y de nuevo tenemos varias preguntas que debíamos integrar sobre Israel. Y esta era nuestra segunda pregunta después de las personas transgénero. Y solo quería decir que la pondremos en el rotador de nuestra aplicación. Nuestro rotador son mensajes que rotan en un carrusel. Y di un mensaje hace 2 años, justo después de los atentados del 7 de octubre, la importancia de Israel, y lo analicé a fondo. Si quieren saber más sobre Israel y lo que hablamos, les animo a que escuchen un mensaje de unos 50 minutos sobre Israel que estará en el rotador en línea para que puedan consultarlo, ¿ok? Y hoy ya hablamos de la Torre de Babel, que se encuentra en Génesis 11. Justo después, Dios le hace una promesa a Abraham. Sería padre de muchas naciones. Bendiciones vendrían a través de él
Y Génesis 12:1. El Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a los quienes te menosprecien. Bendeciré a todos los pueblos de la tierra por medio de ti. En Génesis 12 vemos que Dios llamó a Abraham y les dio 4 órdenes: salir de su tierra. Eso es lo opuesto a la ley de Babel: quedarse, salir de su tierra, de sus parientes y habitar en la tierra que le fue dada. En el versículo 2 dice: haré de ti una gran nación. Él bendecirá a esta nación, bendecirá a quienes bendigan a esta nación y maldecirá a cualquiera que menosprecie a Israel. Esta bendición no será solo para Israel, sino que saldrá de Israel, porque vemos en el versículo 3: todos los pueblos de la tierra serán bendecidos por medio de ti. ¿Y sabes por qué? Porque un Mesías vendrá a través de Israel, Jesucristo. Y todo aquel que deposite su fe será salvo. Por eso debemos amar a todos los que fueron creados a imagen de Dios, para que puedan conocer a Jesucristo, ¿ok? Necesitamos predicar el Evangelio indiscriminadamente, sin importar quiénes sean las personas, de qué país sean, ni cuál sea su origen, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y así es. Para responder a esta pregunta, ¿es una tierra física? Sí, lo es. Y es eterna. Génesis 17:7 dice: confirmaré mi pacto entre mí y tu descendencia por todas las generaciones. Es un pacto permanente. Todos digan permanente. Pacto permanente para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Y a ti y tu descendencia futura les daré la tierra donde residen, toda la tierra de Canaán, que es Israel, como posesión permanente, y yo seré su Dios. Así que en el versículo 7 vemos que el pacto de Dios con Abraham es permanente, lo que significa que sigue vigente hasta el día de hoy. Varios teólogos se han preguntado: ¿es esta promesa para el pueblo o para la tierra? De nuevo reviso los versículos 7 y 8. Claramente son ambos. Esta fue una promesa para Israel, el pueblo de Dios, y para la tierra fuera reservada como lugar de posesión. Ahora, esto es interesante porque Israel se rebeló. Cuando la gente dice: ¿puede Israel hacer lo malo? Sí. Y acabo de leer las escrituras, siempre hacían lo malo. ¿Puede Israel tener un rey o líder malvado? Sí. Lean el Antiguo Testamento. La mayoría eran malvados. Y así fue. Pero Dios llevó a Israel al exilio. Llevó de hecho al reino del sur. Judá fue exiliado en el 586. Israel estuvo fuera del mapa durante 2534 años. Pero sabíamos que Dios tendría un plan romano. En Romanos capítulo 11 ahora habla de la integración de Israel. Leemos en el libro de Apocalipsis que los propósitos de Dios para el fin del mundo culminaban en Israel. Y estuvo subyugado por otros países hasta que ocurrió un milagro en el 48. El 14 de mayo del 48 expiró el mandato colonial británico y los británicos liberaron el territorio. David Bungaran, jefe de la autoridad judía, declaró la independencia de Israel y el presidente estadounidense Truman lo reconoció de inmediato. Está de acuerdo con la profecía de Jeremías y dice: sin embargo, miren, vienen días, ya no seguirá la declaración del Señor, vive el Señor que sacó a los israelitas de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que sacó a los israelitas de la tierra del norte, de todas las demás tierras donde los había desterrado, porque al volver a la tierra que di a sus antepasados. El resurgimiento de Israel de 48 tuvo como telón de fondo una de las atrocidades más horrendas cometidas por los nazis contra el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial, donde 6 millones de judíos fueron asesinados deliberadamente solo por ser judíos. He visitado uno de esos campos, visité Auschwitz 2 veces y apenas puedo caminar por él. El telón de fondo de los horrores de esta maldad. Dios se manifestó en un milagro y Israel reapareció en nuestros mapas. Y fue un momento de misericordia y gracias a Dios, pero es una advertencia profética y por eso nada. Desde el renacimiento de Israel, sus enemigos han intentado borrarlo del mapa. Desde el 48 y 49, los árabes se negaron a aceptar el recién establecido el Estado de Israel. Y bueno, en el 73, durante la guerra de Yom Kippur, el 73 fueron atacados de nuevo y casi 50 años después, el 7 de octubre del 2003, Hamas atacó, financiado por Irán, y muchos en todo el mundo los aplaudieron. Hamas derribó vallas de seguridad, disparó miles de cohetes contra Israel
invadió ciudades y disparó contra todo lo que encontraba a su paso. Irrumpieron en casas y cometieron actos de maldad atroces contra hombres, mujeres y niños y niñas. Más de 300 israelíes murieron ese día. Más de 240 personas fueron secuestradas y se mantuvo a otras como rehenes hasta la semana pasada. Hamas es una red terrorista. La guerra es horrible y quiero que sepan que no hay equivalencia moral entre la nación terrorista de Hamas e Israel. De hecho, Hamas y sus simpatizantes tienen un dicho del río al mar. Incluso aquí los manifestantes en Estados Unidos usan esta frase del río al mar. Palestina será libre es un eslogan antisemita que se usa comúnmente en campañas anti-israelíes y Corea en manifestaciones. Ese es un grito de guerra que han usado desde hace tiempo las voces anti-israelíes, incluyendo simpatizantes de organizaciones terroristas como Hamas. Fundamentalmente exige un Estado palestino que se extienda desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Si miran el mapa, eso significa que Israel debe desaparecer. Hamas a menudo esconde sus armas en hospitales y bajo edificios de apartamentos utilizando escudos humanos de su propia gente. De hecho, en un mensaje filtrado recientemente en Wall Street, el líder de Hamas dijo sobre las muertes de Asa, dijeron, y citó, en docenas de mensajes enviados durante varios meses y adquiridos por Wall Street, el líder de Hamas comunicó a los compatriotas de Hamas, los partes mediadoras, por igual que no tenían ningún interés en buscar en alto fuego con Israel, ya que creía que el creciente número de muertes civiles serviría para beneficiar a Hamas más que sea un cese a los combates. Desde el 7 de octubre, los ataques y los discursos antisemitas contra el pueblo judío han aumentado un 200% en todo el mundo, en niveles nunca antes vistos desde la Segunda Guerra Mundial. Así que sí, Israel tiene una posición permanente. Sí, Dios usará a Israel. Sí, creo que veremos un avivamiento en el pueblo. El pueblo de Israel también necesita a Jesús. Y creo que podemos orar por la paz que allí se respira. Sabemos que al final no será así en el libro de Apocalipsis. Se nos dice que debemos saber esto y debemos orar por la paz y la salvación de quienes no conocen a Cristo en Israel. Y debemos denunciar estos ataques. Les digo que establecer una equivalencia moral con personas malvadas que disparan a mujeres y niños en las calles es inadmisible. Pero aquí estamos, de acuerdo, aquí, así que no debemos tener nada que ver con el lenguaje antisemita. Y ok, nos queda un poco de tiempo, así que voy a ir a preguntas rápidas. Estas serán nuestras preguntas rápidas y ahora vamos con las más pesadas. Y vamos al número 5 y voy a ir un poco más rápido. ¿Está mal usar aplicaciones o sitios web de citas? Ok. Y finalmente tenemos una pregunta corta. Y hablando, de hecho, de un método. Y cualquier método que uses en las citas debe ser con sabiduría. 1 Corintios capítulo 6, 4, 16 nos da una base por las citas. Necesitamos salir con personas de fe. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Cuando usamos aplicaciones de citas, se convierte en una especie de mercado. Lo convertimos en un eBay o un Amazon de personas y a veces solo vemos a una persona como si fuera un producto. Por eso debemos ser muy cuidadosos con eso. 1 Samuel 16, 7 nos recuerda: el hombre no ve lo que el Señor ve. Así que debemos asegurarnos de que, sin importar cómo salgas con alguien, sea en el Señor, en el tiempo de Dios, y no intentes quitarle el control al Señor, ¿ok? Fíjate que no te daré una respuesta a eso. No quiero respaldarlo. Sé que muchos de ustedes se han casado gracias a las aplicaciones de citas, y eso está bien, pero sea cual sea el método, asegúrate de que Dios te guíe. Asegúrate de no quitarle el control y de que lo hagan con sabiduría, de buscar su sabiduría y de que sea alguien que esté en el Señor. Ok, número 6. ¿Correcto o incorrecto? Tatuajes. Entiendo que no se debe hacer uno por los muertos, pero ¿qué tal si no? Bueno, los tatuajes, permítanme leer Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, considerando las misericordias de Dios, les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es su verdad oculta. No se conformen a este mundo, sino que transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que puedan discernir la voluntad agradable y perfecta de Dios. Y lo que digo, necesitas abordar esto con sabiduría, debes hacerlo todo con fe,
Y si te vas a hacer un tatuaje, asegúrate de hablar con Dios al respecto. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice no hacerse tatuajes, pero eso era para Israel de alejarse de las prácticas paganas. Y no vemos una provisión similar en la Iglesia del Nuevo Testamento, así que creo que esto es una cuestión de conciencia. Esto es lo que dice el capítulo 14, donde discutían sobre qué tipo de carnes debían comer. Y Pablo dice, debes guiarte por conciencia y por hacerlo por tu fe. Y bueno, no tengo tatuajes y no me los voy a hacer, pero no juzgo a quienes se lo hacen. Y si tienes uno, asegúrate de que sea por fe. Y habla con el Señor al respecto. Lo más gracioso que me ha pasado como pastor de jóvenes es que recibí una llamada de un tipo que se estaba haciendo un tatuaje casero en el sótano con un amigo que había convertido su pequeño bolígrafo en un tatuaje. Y me dijo, oye, ¿seguro que quieres hacerlo? Y sí, y bueno, voy a ponerme una cruz. ¿Y puedo hablar con tu papá? Ahora mismo no puedo, se está haciendo otro tatuaje. Ok, no importa. Y así era el tatuaje más casero que jamás había visto. Una vez se acercó a un tipo con mangas y le dijo, oye, mira mi tatuaje. Y el tipo con la manga le dijo, bueno, qué error. Así que tengan en cuenta que cuando hagan algo permanente, asegúrense de que sean con fe y sabiduría, hablen con la gente al respecto. Y repito, creo que es una cuestión de sabiduría y conciencia. Sé que algunos de ustedes tienen sus propias mangas en esta iglesia, pero repito, es una zona gris, es un área en la que necesitas hablar con el Señor y es un área de libertad. Pero repito, en cada área de libertad hablan con el Señor y Él te guiará sobre lo que debes o no debes hacer. Muy bien, número 7. Simplemente dime si está bien o mal. Hay temas de sabiduría, de hecho, en las escrituras de los tatuajes. ¿Está mal buscar fama o seguidores si dices que es para la gloria de Dios? Bueno, me gusta lo que dice esta pregunta porque mucha gente hace lo que quiere y al final se etiqueta para la gloria de Dios, lo que les da permiso para hacer lo que hacen y no uses la facilidad cristiana para justificar lo que haces. A la gente le encanta usar a los cristianos y solo oraré al respecto. No estás orando. Si vas a orar, hazlo. Y bueno, y la gloria de Dios y luego chismeas o lo que sea, eso no deshace el chisme. Me encanta esta pregunta. ¿Está mal perseguir la fama o los seguidores si dices que es para la gloria de Dios? No quiero decir que estas son buenas preguntas, no quiero desmerecerlas, pero no creo que debas perseguir la fama ni los seguidores. Creo que necesitas seguir a Dios. Y si Dios quiere darle la máxima gloria, amén. Pero si lo haces al revés, estarás elogiando a Dios, pero estarás haciendo lo que te dé la gana. Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo ni vanidad. Más bien, con humildad considérense a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno no busca sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Y eso debería ser un principio. Ok, vamos a la siguiente. Ir a super velocidad es pecado. Y bueno, estoy intentando mantener el flujo del tráfico. Y ya les dije, iglesia, tengo que confesarles mis pecados sobre esto. ¿Es pecado ir a exceso de velocidad? Y sí, si infringe una ley, por definición es sí. Pero creo que revisé lo que diferentes teólogos opinaban al respecto. Y me encanta lo que dijeron los católicos, que el exceso de velocidad no es pecado. Y bueno, pienso, quizás en este punto de vista sí soy católico. Y bueno, es una broma, pero a veces la cuestión es que a veces los vecinos dicen, no, si bajas de tal velocidad, yo diría que ser imprudente es pecado total. Cortar el paso a la gente no es ser inamable ni cortés con la gente en la carretera, se puede pecar. Así algunos no quieren poner la pegatina de la iglesia de Ciudad de Kenosha los parachoques por medio de que lo piensen los demás. Y sí, que tal si pones la calcomanía en la iglesia de Ciudad de Kenosha. Y creo que también hay gracia en eso, pero creo que si vas al límite de velocidad hacia O'Hare, podrías salirte de las carreteras si lo superas. Y sí. Y eso es difícil también porque siento que también a veces hago eso. Ok, ¿deberían los cristianos participar en Halloween? Ok, tenemos 2 minutos más. ¿Podría responder esta pregunta? Ok. Halloween tiene una historia complicada, tiene historia pagana y como cristianos deberíamos evitar celebrar partes paganas como brujería, satanismo, lo que es Ouija y al tal punto
también a veces se menciona como Navidad. Pero Halloween también tiene un trasfondo cristiano interesante, más católico diría yo, pero está relacionado con el Día de Todos los Santos, donde Bonifaz IV celebraba a todos los que habían sido martirizados por la fe, y más tarde Gregorio III trasladó la celebración para reemplazar la festividad pagana celta que celebraba a los muertos. Entonces, hay un trasfondo cristiano en esto. Cuanto más sepas, ¿debería que un cristiano participar en Halloween? ¿Hay algo malo en que un cristiano se vista con un disfraz inocente o arde por la calle pidiendo dulces? Quizás no. Hay cosas anticristianas en Halloween que debían evitarse por completo. Por supuesto, si los padres van a permitir que sus hijos participen en Halloween, deberían asegurarse de que se mantengan alejados de los aspectos más oscuros. Siempre he dicho que es una cuestión de conciencia. Si piensas, no quiero que mis hijos vayan de puerta en puerta y hagan todo eso, y lo defendemos, pero también creo que la gente no va a venir a tu puerta. Lo que siempre, por la razón que sea en nuestra cultura, donde nuestros vecindarios salen y se mueven, debemos involucrar a nuestros vecinos, y así que proporcionaremos un paquete de tarjetas de invitación para que puedan dárselas a sus vecinos el día que les corresponde. No deberíamos cerrar nuestras puertas, apagar las luces, escondernos debajo de las mesas y decir, no, estos niños están disfrazados. Más bien, involucremos a estos vecinos con el Evangelio de Jesucristo e invitémoslos a la iglesia. No tienes que parecer inquietante al hacer eso, pero, repito, no debemos juzgar a quienes tienen la firme convicción de no recoger dulces de sus vecinos. Pero tampoco debemos juzgar a quienes sí lo hacen. Y como cristianos debemos alejarnos de los elementos paganos. ¿Ok? Ok, y terminamos. Y vamos a orar. Les daré la oportunidad de recibir a Dios de verdad. Y luego les daré la oportunidad de terminar el culto. Nos despedimos, pero si desean adorar con una canción más, también les daremos esa oportunidad. Padre, te amamos y te agradecemos mucho. Gracias, Dios, por ser tan bondadoso con nosotros. Gracias por ser en Dios de verdad. Gracias por permitirnos afrontar situaciones difíciles. Dios, te pido que pase lo que pase, tengamos amor y compasión con los unos a los otros, ya sea que estemos con alguien que es totalmente opuesto a nuestra forma de pensar, o como sea como nosotros en muchos aspectos. Señor, te pido que los veamos hechos a tu imagen, no como un error. Así que Dios, ayúdanos a fortalecer nuestros corazones para amar más a las personas y estar preparados por el Evangelio, para ser intencionales con el Evangelio. Señor, te pido que si hay alguien en esta sala hoy que te conoce como tu Salvador, Señor, te pido que reciba al Dios de la verdad en su vida. De hecho, mientras oramos, si nunca has recibido a Jesucristo como Salvador, es tu momento. Él es el Dios de la verdad. Quiere que entres en tu vida para ser tu Dios y tu Salvador. Así que hoy, si no estás seguro de tener una relación con Jesús, o si quieres depositar tu fe y confianza solo en Él, este es tu momento. Simplemente reconoce que has pecado, que has hecho algo mal en tu vida. Reconoce que no hay nada que puedes hacer para reconciliarte con Dios. Pero reconoce que Jesucristo puede hacer algo al respecto. Algo que Él hizo al respecto es que es el único camino, la única verdad, la única vida que puedes recibir para reconciliarte. Él murió hace 2000 años, murió en la cruz por tus pecados, resucitó, perdonó tus pecados y te dio vida. Si depositas tu fe y confianza en Jesús, te da el derecho de ser tu hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si no estás seguro de esta relación con Jesús, o sabes que la necesitas hoy, o si no tienes dudas al respecto, este es tu momento para estar seguro. Ora a Jesús desde tu silla ahora mismo. No importa tu pasado o quién seas, ni por si tienes las cosas claras. Él solo quiere recibirte tal como eres. Y di: Señor Jesús, pongo mi fe y confianza solo en ti. Señor Jesús, creo que moriste en la cruz por mis pecados. Creo que resucitaste entre los muertos. Y quiero caminar contigo ahora. Y solo dile. Y a la cuenta de 3, si ese eres tú hoy, si estás afianzando tu fe o sabes que estás depositando tu fe y confianza en Él por primera vez, lo reconocerás levantando la mano. A la cuenta de 3, si ese eres tú, te estás depositando tu fe. Te veo. ¿Hay alguien más? Ok. ¿Podrías orar conmigo? Señor Jesús, gracias por crearme.
Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Gracias por resucitarte. Ayúdame a seguirte ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy en la iglesia de Ciudad de Kenosha. Es un verdadero honor para nosotros ser una pequeña parte de todo lo que Dios está haciendo en tu vida y a través de ella. Y nos encantaría acompañarte en este camino. Si te convertiste en el cristianismo hoy, tu siguiente paso es el bautismo. El bautismo es cuando haces pública tu fe en Jesús como símbolo de pasar de tu antigua vida a una nueva. Si deseas registrarte o saber más sobre el bautismo, solo tienes que visitar kenosha.church/events. Además, si quieres saber más sobre tus próximos pasos como nuevo cristiano, solo tienes que visitar kenosha.church/nextsteps. Allí podrás ver nuestra breve serie El próximo paso, que te enseñará lo que significa seguir a Jesús, el bautismo y cómo crecer en tu fe a partir de ahora. ¿Vives cerca de Kenosha o estarás visitándolo cerca? Queremos verte en persona en la ciudad de Kenosha a las 9 y a las 11 a.m. Serás bendecido por la comunidad y la conexión que te encontrarás con otros seguidores de Jesús que viven experiencias similares. Y una vez más, gracias por acompañarnos hoy. El ministerio y la vida se desarrollan en el contexto de las relaciones, por eso nuestro objetivo es brindarte muchas oportunidades para conectarte con una iglesia que te ama a ti y a tu familia a través del Evangelio de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Para mantenerte actualizado sobre todo lo relacionado a la ciudad de Kenosha, descarga la aplicación de Kenosha y síguenos en redes sociales.